Una magnitud es todo lo que se puede medir. Algunas de las magnitudes son propiedades de la materia, que se pueden medir y darle un valor numérico, y otras no. Por ejemplo, el tiempo no es una propiedad de la materia, pero sí es una magnitud porque puedo medirlo. Para poder medir las magnitudes físicas se utilizan una unidad. Esa unidad es un valor conocido de una magnitud que quiero medir, que me sirve para, por comparación, calcular el valor de la magnitud desconocida. Por ejemplo, si acá tomamos como unidad de medida el Jorge y queremos medir cuál es la altura de este rectángulo, lo que vamos a hacer es ver cuántas veces entra en el rectángulo Jorge. Como ingresa 2, podríamos decir de que la altura del rectángulo es de 2 Jorges. En la antigüedad se hacía lo mismo, pero comparando con varillas, por ejemplo, o con la palma de la mano. Esto era poco preciso, por lo tanto, la sociedad determinó ciertas unidades que son uniformes en todo el mundo para poder llevar a cabo las mediciones. El conjunto de unidades para medir las magnitudes se denomina sistema de unidades. Todas las unidades acordadas por los científicos alrededor del mundo se llama Sistema Internacional de Unidades. Y las unidades que tomamos en cuenta para, por ejemplo, la actividad comercial dentro del país Argentina, se llama SIMELA y es el Sistema Métrico Legal Argentino. Vamos a comenzar con una de las magnitudes básicas para el sistema internacional, que es la masa. Se denomina masa de un cuerpo a la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. La unidad para medir masa del Sistema Internacional de Unidades es el kilogramos. El instrumento para medir masa es la balanza. En general, cuando medimos la masa en la balanza, en vez de decir que medimos su masa, decimos que lo pesamos. Es por eso de que a la masa se la confunde a veces con el peso. El peso es una fuerza y tiene que ver con la gravedad, y si bien está relacionado con la masa, no es lo mismo. Al momento de escribir las unidades tenemos que tener en cuenta que gramo es una G minúscula y no tiene ni el agregado de la R, ni puede ser escrito como una G mayúscula, así que tenemos que tener cuidado en eso. Gramo no es GR, sino que es G. Cuando tenemos 10 gramos, pasamos a tener un múltiplo de esta unidad, que es el decagramo. Si tenemos 100 gramos, tenemos otro múltiplo que es el hectogramos, y si tenemos 1000 gramos, tenemos un kilogramo. A su vez, cuando el gramo lo dividimos en 10, tenemos un decigramo. Si lo dividimos en 100, cada partecita es un centigramo, y si lo dividimos en 1000, es un miligramo. Estos múltiplos y submúltiplos se van a utilizar según la cantidad de materia que quiera medir. Por ejemplo, cuando quiero medir la cantidad de ibuprofeno que tiene una pastilla, no voy a utilizar el kilogramo, sino que, por ejemplo, voy a utilizar el miligramos. Entonces compramos una caja de ibuprofeno 400, que tendría 400 miligramos, por ejemplo. En otras oportunidades a veces utilizamos el gramo. Por ejemplo, viene el paracetamol de 1 gramo, que tiene 1 gramo de paracetamol. Ahora, si vamos a comprar carne, en general no vamos a pedirlo en esas unidades, sino que vamos a pedirlo en kilogramos, y así. Por lo cual debemos poder pasar de una unidad a otra y calcular entonces las equivalencias entre ellas. Vamos a comenzar con un ejemplo. Es el primero que tienen en el cuadernillo. Dice que quiero ver a cuántos miligramos equivale 15,5 gramos. Es decir, que a 15,5 gramos lo tengo que pasar a miligramos. Para hacer esto, lo que debemos hacer primero es escribir este cuadrito. Una vez que tenemos el cuadrito hecho, el paso siguiente es ubicar la coma que tiene el número. Fíjense que este número es decimal, dice 15,5 gramos. Esa coma debe ir en la unidad en la que está el número. Como son 15,5 gramos, la coma entonces tiene que estar en gramos. Fíjense que no va al principio del cuadro, no va a la mitad, sino que va al final del casillero.
En cada casillero entra un número, por lo cual antes de la coma debo completar con el número porque la coma no puede estar solita ahí. Entonces, acompañando la coma va a ir el 5 del 15. Una vez que ubiqué la coma con su número, ubico el resto de los números, uno por casillero. Una vez ubicado el número, lo que tengo que hacer ahora es tachar esta coma y tengo que pasarla a la unidad que me piden. Ahora me piden que lo exprese en miligramos. Por lo tanto, a la coma la tengo que poner en el casillero de miligramos, siempre al final del casillero. Y como ese casillero estaba vacío, voy a tener que completar hasta ese lugar con ceros. Entonces, una vez que hice eso, me da el resultado, que en este caso sería de que 15,5 gramos equivalen a 15.500 miligramos. Vamos a ver un ejemplo más. Si tengo 250,35 decigramos y quiero pasarlos a decagramos. Repito, lo primero que tengo que hacer es tener el cuadro. Una vez que tengo el cuadro, ubico la coma en la unidad que está el número. Este número está en decigramos, entonces ubico la coma en decigramos. La coma no puede ir sola, tiene que estar con el número que va antes, entonces en este caso es el 0. Una vez que ubican eso, ubican el resto de los números en el mismo orden que está, pero en los casilleros. Ya ubicado el número, tacho la coma y ahora la escribo en la unidad que me piden, que es decagramo. En este caso ya hay un número en decagramo, por lo tanto no tengo que completar con ceros. Entonces el resultado en este caso es de 2,5035 decagramos. Fíjense que no saqué ningún número, no taché ningún cero, por ejemplo, ni nada, sino que solamente moví de lugar la coma. Vamos a ver un ejemplo más. Supongamos que tenemos 15 kilogramos y hay que pasarlo a gramos. Ese número no tiene coma escrita, es un número entero, por lo cual en ese caso la coma está al final, o sea, después del 5. Esa coma tiene que estar en kilogramos junto con el 5, entonces ubicamos la coma junto con el 5. ¿Qué pasa? ¿El 7 a dónde lo ubico? Bueno, cuando se me acaban los casilleros lo sigo ubicando afuera, pero no puedo cambiar el orden. Entonces el 7 irá afuera. Una vez que ubiqué el número, debo tachar la coma y pasarla a la unidad que me piden, que en este caso es gramos. Una vez que ubiqué la coma, como en este caso no hay ningún número, tengo que completar con ceros los espacios que me faltan hasta llegar a la coma. Entonces, como resultado, me da que 75 kilogramos equivalen a 75.000 gramos.